leía muchas cosas realmente, pero la primera vez que tuve que mandarme un texto filosófico, creo recordar, fue el Fedro de Platón, una materia que se llamaba Historia de la Filosofía Antigua. Yo me fui para atrás, porque yo no estaba acostumbrado a leer un texto así, la verdad no entendía absolutamente nada. Yo estaba en la licenciatura porque yo quería ser profesor, para ser profesor hay que estudiar una licenciatura y pues era como la que más me llamaba la atención. Esa es una de las razones. Recuerdo que hace unos semestres me tocó leer algo sobre la fenomenología de Husserl, menos. Yo sentía que no había nada, realmente. Yo estaba en la carrera además pues porque quería ser profesor, porque yo tengo un familiar, mi tío, que fue quien me crió intelectualmente, y él había estudiado la licenciatura en Filosofía y Letras. Entonces, algo en mí que pensó que tal vez en esa carrera le había dado a él algo que yo admiraba, que eran particularmente dos cosas. Primero, que tiene una manera de leer absurda. Él es el tipo de persona que coge un libro y está leyendo, lee súper despacio. Y en la mitad de un párrafo se para, sale corriendo a la biblioteca de él y coge un libro y empieza a correr páginas, porque encontró un pasaje que se acaba de acordar. Y coge el libro y lo lleva a la mesa. Entonces, la manera en la que él lee tiene un libro en la mitad de la mesa y otros 5 o 6 alrededor. Y empieza a escribir, a comparar, a contrastar, como que se come el libro. Y la segunda actitud que él tenía, una cualidad que él tiene, es que tiene una actitud ante la vida que parece ser esa misma cuando lee con lo que le pasa. Uno habla con él y es algo que tienen mucho, por ejemplo, los profesores acá en la facultad, y es que uno les cuenta algo y de la nada surge como una pregunta que ni siquiera se le había ocurrido. Y es así con todo. Uno está hablando con él y él lo para, uno sale corriendo a la biblioteca y coge un libro y empieza a buscar un pasaje que se acaba de acordar y te lo pasa. Es una persona que ya ha sido bibliotecario toda la vida y por alguna razón sigue teniendo una actitud como si estuviera en la academia. Yo creía pues que en la carrera iba a encontrar eso. La verdad es que eso no se aprende leyendo. Y yo quiero rescatar, estoy contando esto porque yo vengo aquí a defender la idea de que algo como el cinismo puede ser de ayuda para construir una política emancipatoria, y quiero rescatar la importancia de una persona con actitud dentro de la vida de las personas, porque gracias a esa actitud de él es que yo estoy acaparado. Y el cinismo finalmente no es algo así como un sistema filosófico, no está constituido para autores que construyan argumentos y generen hipótesis, sino que suele más bien ser una forma de vida, un modus vivendi, una manera de ser, y más que una manera de ser, una manera de hacer, de actuar, de ser con el mundo. Y eso es muy importante porque, claro, el contenido es importante, pero también hay que entender cómo la forma de las cosas afecta el contenido. Eso acá en la facultad les encanta hablar de eso cuando hablan de Benjamin. A mí me tocó aprender eso con Gonzalo Arango, un caleño, que habla de algo muy parecido. Antes de explicar qué puede ayudar el cinismo a una política emancipatoria, creo que voy a explicar qué es una política emancipatoria. Hay un texto que se llama El tonto y los canallas, de un señor Santiago Castro Gómez, bogotano, en el que él entiende que en el mundo no pueden existir comunidades por sí mismas, sino que todo parece estar en un gran sistema de relaciones. Nada existe por sí mismo también quiere decir que independientemente que tú puedas analizar algo concreto, tarde o temprano vas a tener que justificar cómo eso afecta a algo y cómo eso está siendo afectado por otra cosa, es decir, cuáles son los vínculos de la cosa. Si uno acepta esa idea, si uno acepta que estamos constantemente en vínculo con los demás, como el vínculo que estamos teniendo ustedes como espectadores, yo como ponente, como profesor, como estudiante, padre, hijo, incluso una relación de pareja, pues sin tener así un vínculo, la manera en la que se dan los vínculos, y aquí quiero resaltar la forma de esos vínculos, no lo que significa, sino la forma en la que se dan, es lo que parece Santiago Castro Gómez, que es lo que cree que hay que atacar para emanciparse. Emanciparse y lo emancipatorio no es la negación de un vínculo, ¿sí? Yo imagino la emancipación frente, no sé, a mi padre, porque no sé, mi padre tiene una actitud que no me gusta conmigo, no es negar que yo sea su hijo, porque yo no puedo realmente negar ese vínculo siempre va a estar ahí. Yo no existo por mí mismo, quiera o no, se fue papá que me tocó. En ese sentido, lo que parece ser la emancipación es la superación de la forma en la que se da un vínculo, la transformación positiva
o simplemente la modificación, de tal manera que las partes dentro del vínculo puedan permitir. La emancipación tiene un sentido y es estar en contra de la opresión, la invisibilización, la imposición y entender eso sobre los vínculos. Luego la emancipación es tratar de superar esas barreras. Una política emancipatoria sería una política que permita, que posibilite que los usuarios dentro de los vínculos, dentro del sistema de relaciones, tengan la posibilidad de modificar los vínculos a los que estamos. ¿Sí? Eso no se suele, por ejemplo, en el colegio eso no se da, porque en los colegios los estudiantes, bueno, suelen ser adolescentes o niños, parecen nunca tener la oportunidad ni la posibilidad de modificar el vínculo que tiene hacia el maestro o hacia los directivos. Yo entonces, eso es muy complejo y eso la verdad es un debate larguísimo. Yo lo que ofrezco es que yo observo en el cinismo 4 valores que están extraídos de analizar las actitudes de aquellos que hemos llamado cínicos, porque realmente la mayoría de esas personas no escribieron o no escribieron al respecto de eso. Toca extraerlo analizando no sus argumentos, como se haría, no sé, otro filósofo, Kant, sino con sus acciones. Porque el cínico, por sobre todo, pone la acción antes de cualquier otra cosa. No es la única manera de hacerlo, siento que es un pequeño ladrillito. Son 4 valores. Los cínicos entienden, primero, los cínicos entienden al ser humano como un ser cosmopolita. Ellos parecen rechazar un poco la noción de la nación, del Estado, de la nacionalidad, no es que yo soy bogotano, no es que yo soy paisa, no es que yo soy colombiano, no es que yo soy europeo, y entonces nos ponemos en contraposición como si eso realmente significara algo. Volviendo al sistema de relaciones, o sea, hablar de Europa siempre se va a hacer distinto si se dice de acá en Colombia y en América Latina, porque hay colonizadores, o si lo piensan tal vez ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo europeo? Lo que dicen ellos, lo que digo yo. Jaime Garzón, por ejemplo, ponía en sus conferencias, decía, vamos a llamar colombianos a la gente que nos tocó habitar este espacio. Porque él decía, pues así nos nombramos, ya, punto. ¿Qué es eso? No sé. En el seminario de filosofía política discutíamos que tal vez simplemente eso no existe. Ese valor de la visión cosmopolita yo creo que es muy emancipadora porque permite, en primer lugar, dar visión a ese gran sistema de relaciones. No verlos como algo aquí recogido, sino entender los vínculos que tenemos. Pues yo no puedo, si emanciparme frente a un vínculo, yo no puedo emanciparme si no veo los vínculos. En segundo lugar, los cínicos tienen un rechazo casi que radical a las convenciones sociales. Ellos realmente no rechazan la convención social en sí misma, el contenido de la convención. Por ejemplo, no escupan en la mesa. Pues el problema de los cínicos no va a ser que no pueden escupir en la mesa, pero es que tú no me estás justificando el porqué, solo me estás diciendo que no debería hacerlo, mi punto. Es que yo soy tu profesor, es que yo soy su mamá, es que yo soy su papá, ¿sí? Es que yo soy tu esposo, y entonces ese tipo de cosas son relaciones que no se están justificando, que la forma en la que sean son impositivas y no significa que sea malo, ¿sí? Que a mí me den una orden no significa que sea malo per se, significa que yo quisiera entender el por qué debería hacerlo, porque eso es verdaderamente bueno, y no como una reproducción por inercia, como por instinto. El tercer valor es, ellos tienen por sobre todo una crítica a la hipocresía y a la corrupción. Y yo creo que eso es muy importante, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es caer dentro de aquello que criticamos. No significa de un, si no eres perfecto no me critiques, ellos no se refieren a eso, ellos se refieren a, por ejemplo, nosotros criticamos mucho el elitismo, pero es que es muy fácil criticar el elitismo dentro de una universidad privada. Es muy fácil criticar el elitismo, pero luego creernos dueños del conocimiento, porque estamos en la universidad y en la academia está el conocimiento y somos dueños de él. Y no, el conocimiento no está solo aquí. De la misma manera que el poder político y la capacidad política no está solamente en las altas esferas de la sociedad que nos han dado la mayoría de presidentes, también el conocimiento está en la gente de a pie, en sus madres, en sus familias. Me pasó que yo en contemporánea me tocó leer Hegel, y Hegel tiene un término que es la autoconciencia. Por 15 días entendiendo eso. Yo no me daba. Y cuando estaba hablando de esta ponencia con mi madre, recuerdo que ella me dice, es que yo creo que la gente debería hacerse cargo de su propia conciencia. Y yo, madre, ¿qué es eso?
Y me dio la explicación, marica, era la autoconciencia hegeliana. Y yo, ¿será que mi mamá es hegeliana? Y mi mamá en la vida del Señor, mi mamá se graduó de trabajo social hace como 20 años. Y es un conocimiento que igual se puede configurar y entender que el conocimiento, no estoy diciendo que no leamos a Hegel, estoy diciendo que el conocimiento no le pertenece a Hegel, y que no es génesis de esas ideas, que las ideas pueden estar inscritas ya ahí. Nos tocó leerlo a él, porque fue el que publicó o el que lo publicaron, no sé. Y de la misma forma, lo que les decía ahorita, pues pueden leer a Benjamin o a Gonzalo Arango, ambos poetas, ambos locos, ambos preocupados por los problemas. Yo quisiera que leyéramos a uno más acá. Y yo creo que esa construcción de la hipocresía es muy emancipadora porque realmente sí supera el vínculo. Si nosotros somos hipócritas, no estamos superando el vínculo, no estamos diciendo que lo hacemos. Un último valor, y que yo creo que es más importante, es que ellos son muy autócratas. La autocracia es hacerse cargo de uno mismo, pero hacerme cargo de mí mismo no significa que yo soy independiente al mundo, porque como acabo de explicar, no estamos en un sistema de relaciones, estamos vinculados. Así que hacerme cargo de mí no es hacerme cargo de esto, hacerme cargo de esto con lo que estoy ligado, ¿sí? Entonces hacerse cargo de mí sí no va a significar hacerse cargo de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, de mi casa, mis mascotas, del espacio público que rodeo, porque si me estoy haciendo cargo de mí, tengo que hacerme cargo de eso que finalmente me construye. Yo quisiera añadirle a todo eso también el valor de la simpleza. La simpleza es una cosa que los médicos buscan mucho, porque ellos piensan que la acción es algo muy simple, no fácil, sino algo más simple. Muchas veces uno se la pasa como tratando de poner en palabras un proceso muy complejo, y ellos ven la acción como algo más simple. No, para que el discurso político de ir a... Eso hizo tener mucho mocos, creo yo, cuando fue alcalde acá de Bogotá, como tratar de poner las cosas en acción, de mostrar a la gente lo que debían hacer, cuando ponían como payasos o mismos creo que eran pasar por las fibras de las calles y se le paran encima los carros y asustaban a la gente que botaba la basura a la calle. Ahí no les están diciendo nada. Si no los paran y dijeron, vea, es que Kant dice que es el imperativo categórico, no dijeron eso, porque no es necesario. Tampoco quiero meditar estudiar filosofía, es un placer increíble, pero lo que yo creo es que aunque no deba ser útil, digamos lo que aprendemos acá en la academia, lo es, solo que puesto de otra manera. Finalmente todo esto y todas estas nociones que yo extraigo de los valores del cinismo y de rescatar la acción en conjunto, tienen que ir en conjunto, claro. Lo que hacen es generar como un aspecto de la búsqueda de la honestidad respecto del mundo, que es lo que llamo haciendo desde que tal vez inició la filosofía. Hay gente que la pone ahí, la filosofía empezó en la pregunta por la verdad. Hay otra que la pone más atrás, más adelante, pero particularmente esa a mí me gusta, porque preguntarse por lo verdadero es emanciparse frente al mundo mismo. Yo no entiendo qué me está pasando, no sé qué es esto y no sé cómo debería actuar, quiero entender cómo me está afectando para encontrar la mejor manera, la mejor forma de enfrentarme a eso. Y eso se hace finalmente porque es que no hay nada más emancipador que ser honesto. Gracias. Muchas gracias, Jonathan, por tu ponencia. Muchas gracias también por la brevedad, por el tiempo. Siempre suceden ese tipo de eventos, no se imaginan por lo que hemos pasado. Pero entonces abrimos espacio para preguntas, comentarios, reacciones, reflexiones, cualquier cosa que quieran decir sin pena. Si no dice nada, no va a tocar elegir a alguien. Es un chiste. Pues yo te puedo hacer una pregunta, y es, claro, porque es una pregunta que se sale un poco de lo que dijiste, entonces es un poco trampa, pero aprovechando que abriste tu ponencia hablando sobre cómo empezaste en una licenciatura, y en muchas partes de la ponencia has hablado como sobre lo que es la universidad o no la universidad, y es como luego, ¿tú cómo piensas que todo eso que tú has reflexionado se puede pensar, o se puede repensar, o de pronto no se puede, en lo que es, soy un profesor de universidad, y estoy ahorita en la universidad enseñando filosofía, y están como todas estas reflexiones, todas estas relaciones en las que me encuentro, porque pues claro, no es lo mismo uno como estudiante, uno como profesor, y estoy seguro de que si eres alguien que intenta ser profesor, como sé que hay muchas personas a las que les interesa, uno se sienta aquí a empezar a los profesores,
Y además de poner cuidado a lo que están enseñando, no se puede poner cuidado a cómo enseñan, pues porque es lo que uno conoce. Entonces, aprovechen a los profesores presentes como para echarles Sí. No, espere. No, yo creo que es un tema de. Es que eso me parece tan abstracto, curiosamente, yo quiero hablar de la simplicidad. Es que la actitud es muy difícil de transmitir. Pero no sé si han leído alguien se ha leído alguna vez un cuento que se llama El maestro Ciruela. Que la historia es como un cuentico y un profesor que es como muy creativo, como un estereotipo ya, ¿no? Como el profesor creativo, loco, o no sé si vieron La Sociedad de los Poetas Muertos, creo que era que Robin puede ser el mismo del profesor loco, raro, diferente. Pues a mí me gustaría que eso fuera la norma, ¿sí? Yo entiendo que hay cosas que hay que tomárselas muy en serio. Y yo creo que el cínico también logra entender eso, qué es lo que hay que tomarse en serio y qué es lo que no, qué es lo que es una maqueta. Yo creo que como profesor muchas veces falla en fallar en ese ritmo. Y muchas veces cosas que tal vez no son tan serias se las dan a uno como a rajatabla, y aprendas esto, y entienda esto, y repita esto. Y generan igual esa distancia. Entonces el vínculo profesor-alumno, eso también los alumnos tienen culpa, ¿no? Porque es difícil si uno va a dar clase chévere y no haya leído. ¿Sí? Estoy mirando aquí. Porque es complicado, o sea, finalmente si yo que la gente leyera, llegara a participar y llegara con energía, la clase igual se permitiría. También es cierto que muchas veces uno llega con actitud, pero es que los profesores le generan a uno un miedo a equivocarse que no está justificado. ¿Sí? Yo creo que deberíamos rescatar un poco más, rescatar nosotros no, sino los profesores y la academia debería dejar un poquito el cuento de aquí se dicen verdades y formalidades y rescatar un poquito más otra vez el valor de la estupidez. Yo creo que es lindo equivocarse, porque si yo me quedo esperando que me den la respuesta, entonces yo no voy a asumir el proceso que conlleva realmente la verdad, que es equivocarme 30 veces para llegar a un argumento válido. Pero uno llega a clase y le llegan y qué quiso decir, cuál es la tesis del texto, y uno la dice mal y se tiene como un culo, no todos los profesores, yo sé que no, y no siempre, pero igual es una actitud que está muy ligada y que se transmite, porque si mi profesor era muy maluco, entonces yo quiero ser profesor, yo soy un profesor maluco, y entonces mis estudiantes van a ser los profesores malucos y así se va heredando, ¿sí? Porque igual nosotros somos muy imitadores, aprendemos así, pero yo creo que si nos dejamos de tomar tan en serio esta mierda, podemos y ahí hablo por todos, ¿sí? Con más relajo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? No se puede parar. Puedes acercarte y creo que se termina. Es que lo que mencionabas en una parte de la ponencia de la filosofía llevarla a la gente de a pie y que incluso ya está en la gente de a pie muchas de las concepciones filosóficas que uno estudia. Es una tesis con la que estoy completamente de acuerdo y yo valoro mucho a la gente de a pie que realmente vive y respira filosofía sin saber. Esa es la cosa, ¿no? Y lo que hablabas, por ejemplo, de cómo uno lleva Kant, cómo lleva el imperativo categórico con los mismos de Mocus, es cómo, o sea, cómo crees que uno puede llevar realmente todo lo que uno aprende en la filosofía, que a mí me parece un espacio demasiado privilegiado y a la vez tan cerrado en sí mismo, cómo llevarlo efectivamente y realmente a la gente a pie, sin ese mismo canon de enseñanza de se tiene que leer las 100 páginas de este texto y todo eso que hemos hablado. Eso es bravo, realmente. Yo por eso hablaba de la simpleza. Es que es muy fácil replicar, por ejemplo, tecnicismos. Realmente es muy sencillo, porque yo no tengo que aprender algo, tengo que memorizar algo. Yo creo que el momento en que, por lo general, yo suelo decir mucho esto y es si usted sabe algo y no es capaz de explicarme, tal vez no lo sabe. Tal vez usted realmente tiene conocimiento sobre eso, porque me estarías diciendo que ese conocimiento solo es posible en esa forma específica, y pues puede que sí, puede que haya algo así, pero por lo general yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer un proceso inverso. La mayoría de la filosofía ahorita se hace desde ya unos conocimientos que son más sencillos y más simples, y se crea un sistema muy complejo. Si le hacemos como una ingeniería inversa de eso, podemos ver que coger lo complejo tiene una raíz simple que sí se puede enseñar sin necesidad de pasar por ciertos filtros.
suelen ser filtros que me parecen opresores y elitistas, como por ejemplo que acá tenemos que leer inglés, que es un requerimiento. O sea, no tengo que pagar un montón de plata, porque pago por un montón de plata para aprender inglés. Pero bueno, yo tengo la ventaja de que yo sé inglés y lo puedo traducir, te puedo explicar en español, tal vez a ti que no sepas inglés. Ese es un proceso de traducir de un idioma a otro. Creo que se puede hacer de lenguaje académico al lenguaje natal cristiano. Yo creo que es posible. ¿Cómo? No sé. No sé, me encantaría saberlo. Creo que si tuviéramos esa respuesta, estaríamos optando por ese camino. Pero yo creo que es un orden muy complicado expresar esas ideas a la gente, porque la gente tiene posturas, además. No es simplemente ir a decirle ya a la gente, ay, qué obvio, ¿por qué no? Pero creo que hay unos ejemplos. Jaime Garzón me parece un buen ejemplo. Y Márquez era un intelectual leidísimo y se echaba a hacer reír a la gente, a decir, ¿cómo se llama el personaje de él? El Heriberto de la Calle. Era el ejemplo perfecto. Un intelectual abajo, diciendo cosas, palabras simples. Y es que no todo el cuento es necesario. No todo es necesario tampoco. Y, por ejemplo, también se me ocurre estudiar un poco la pedagogía infantil, se basa mucho en eso, en tratar de explicar valores muy complejos que de sistemas súper sofisticados en algo simple. O leer más el Principito, a veces no entiende cómo habla ese nombre, explicar algo tan complejo de manera tan simple. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta o comentario? Si no, cerramos. Sí. Muchísimas gracias por venir. Un aplauso. Estamos cerrando ahorita también en la mesa del pensamiento latinoamericano indígena. Les recordamos que ahorita a las 6 va a haber una conferencia de cierre.